nombre es Josdy Martínez y soy colaboradora en Papalote Museo del Niño. Estoy en el área de contenidos, junto con un gran equipo con el que diseñamos exhibiciones de aprendizaje basadas en el juego. Y bueno, los invito a todas las dudas que tengan, comentarios, son muy bienvenidos. Encuéntrenlo en nuestras redes sociales, síganlas, comenten, pregunten y al final vamos a estar respondiendo esas preguntas. Bien, pues justo les vengo a compartir cómo hacemos en Papalote para diseñar exhibiciones de aprendizaje, sí basadas en el juego, que es nuestra principal herramienta, pero también nos hacemos de otras estrategias y otras herramientas para hacer que los niños se interesen por aprender. Justo les quiero compartir cómo es que en el museo nosotros encauzamos la curiosidad de los niños. Bien, lo que sucede en Papalote y lo que sucede en también cualquier institución educativa es que nos enfrentamos a un reto. ¿Cómo atraemos la atención de los niños ante toda esta abundancia de distractores a los que están expuestos todo el tiempo? Ellos están con la computadora, a través de videojuegos, todo el tiempo ellos están recibiendo estos estímulos, pero también como maestros y nosotros como museo, como educadores de museo, nos preocupamos por cómo hacemos para atraer su atención. Entonces, una de nuestras estrategias sí es el juego, pero también, y es de lo que les quiero platicar, es del aprendizaje a través del reto. El reto porque, de alguna manera, pues los niños están todo el tiempo en línea, pero los niños que están en línea hoy en día, pues ellos generan el contenido, clasifican este contenido, ellos ya están, no sé, en Spotify, en YouTube, compartiendo videos, de alguna manera también clasificando la música que hay, clasificando los videos, clasificando imágenes a través de hashtags y toda esta información. Y bueno, de alguna manera nosotros encauzamos estas habilidades de los niños, pero bien, ¿cómo lo hacemos? Una estrategia es que nosotros nos esforzamos por atraer su atención. ¿Cómo lo hacemos en el museo? Bien, nosotros contamos historias. Todos los museos de alguna manera tienen una narrativa, pero nosotros al ser un museo del niño, pues también tenemos que contarles una historia que les atraiga. ¿Cómo les atrae a los niños una experiencia de aprendizaje? ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, si bien esta historia, cuando nosotros jugamos, cuando los niños juegan, están contando una historia. Ellos de alguna manera definen quiénes van a ser los personajes, los niños dicen, y a que yo era, vamos a jugar a que yo era, y tú eras, y yo hacía, y tú hacías. Entonces, de alguna manera, ellos están construyendo una historia de la que ellos son totalmente actores, son protagonistas y están organizando todo el juego a través de esa historia de juego. Entonces nosotros retomamos esa historia que los niños crean, pero nosotros se las contamos a ellos. Y el museo tiene una historia muy importante que contarles a los niños. Tenemos un mensaje principal, que es que hay una estrella en ti, eres creador de tu futuro, eres constructor de tu futuro y nosotros creemos en ti. Entonces, de alguna manera, los niños crean, con esta historia se apropian, se empoderan y van generando un sentimiento de logro, que queremos que de alguna manera en el museo ellos encuentren sus habilidades y sus deseos, lo que los hace moverse. Y en el reto sucede algo muy similar. ¿Cómo aprendemos nosotros? Nosotros aprendemos de muchas maneras. Estoy de acuerdo que nosotros aprendemos de muchas maneras, pero una de ellas es cuando salimos a la calle y nos enfrentamos a un reto. Todo el tiempo estamos expuestos a retos. Y cuando estamos expuestos a ese reto es cuando aprendemos. Necesitamos información para poder responder a esa problemática. Un reto es una problemática y aprendemos también del caos, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo. Piensen ustedes en el reto que se les haya presentado el día de hoy, cualquier reto. ¿Cómo fue que lo resolvieron? ¿No? Primero asumimos el reto. Hay veces y eso también es importante,
vemos el reto como algo negativo, ¿no? Y la manera en que enfrentamos el reto es una actitud que vamos desarrollando a lo largo de la vida. ¿Cómo enfrentamos estos retos? Entonces, nosotros se nos presenta un reto y empezamos a pensar posibles soluciones, pero no lo resolvemos así nada más, ¿no? O sea, necesitamos información. Por ejemplo, querer salir a un lugar a pasear, a un museo. No voy a decir Papalote, vamos a decir otro museo, el que quieran. Vamos a ir a un museo y entonces nunca he llegado a ese museo. ¿Cómo le hago para ir? Obviamente voy a preguntarle a la persona a la que más confianza le tengo, oye, ¿cómo le hago para llegar allá? Te va a dar indicaciones, te va a decir qué hacer, pero no te vas a quedar con eso, o tal vez sí, no sé, pero vas a buscar más información. Lo ideal sería buscar más información. Entonces vas a buscar más información, ¿por qué? Porque la información de alguna manera te empodera, es tu herramienta con la que pues, no te vas a aventar hacia la calle y a salir y ¿qué va a pasar conmigo, no? Entonces vas, te informas y luego de toda esa información tú haces un análisis de esa información. Entonces seleccionas, dices esto me sirve, esto no me sirve y de alguna manera ya estás así haciendo una curaduría muy personal de esa información. Entonces vas curando esa información, la analizas, la seleccionas y estoy casi segura que tomas tus notas, ¿no? Tomas tus notas y dices, bueno, ya sé que saliendo de casa tengo que tomar una combi que me va a llevar a tal lugar o no voy a caminar tantos pasos y entonces luego voy a tomar el metro, voy a tomar el metrobús u otro medio de transporte y luego voy a caminar y así, pero luego tengo que tomar tal calle, ¿no? Entonces saco mis notas porque pues no confiamos en nuestra memoria, anotamos cosas, tenemos nuestros acordeones, por así decirlo, entonces tenemos nuestros acordeones y los sacamos. Y es el momento en el que tienes tu información y ya la tomas tus decisiones y todo, y llegas al lugar de destino. Pero vamos a hacer un repaso general de esta situación. Había una necesidad, y eso es lo importante y lo que quiero hacer mucho énfasis en esta metodología de aprendizaje a través del reto. Hay una necesidad sentida que es la que te hace moverte. En este caso, pues vino de un deseo de salir o vino de una plática que tuviste con tus amigos, algo te motivó a querer hacerlo. Y sucede algo muy similar con el aprendizaje a través del reto. En el museo, en Papalote, las experiencias son breves, duran entre 15 y 20 minutos, son experiencias que se quedan en un tema de detonar. Nosotros lo único que queremos es detonar la curiosidad de los niños, encauzar su curiosidad, sus gustos, pero como maestros, yo sé que hay muchos maestros que están viendo esta charla y es a quienes les quiero hablar en especial, que están preguntándose cómo hago para que los niños quieran aprender. No solo ocurre en un museo para niños que quieras implementar la estrategia de juego o implementar la historia. En el salón de clases también lo puedes hacer y de hecho tienes hasta para más porque como maestro tú tienes muchísimo más tiempo. Entonces, planteas un reto, así como hubo una necesidad sentida que te hizo a ti salir de casa para ir a algún lugar, para ir a otro espacio, lo mismo a los niños. Pero ¿cuáles son las necesidades sentidas de los niños? Bueno, por ejemplo, en Papalote tenemos una exhibición que se llama Plataforma de Lanzamiento, que consiste en que los niños tienen la misión de construir un cohete de papel para hacerlo llegar a la Luna o a Marte o a donde ellos se les ocurra, porque tiene que cumplir ese cohete una misión y ellos le dan la misión al cohete. Entonces, ¿qué es el contenido que está detrás? Como les digo, aquí son habilidades que queremos detonar, que es el pensamiento crítico o es la estrategia de diseño. O sea, el aprendizaje a través de retos se hace de otras estrategias. En este caso nosotros queremos que ellos sigan un proceso de pensamiento que es un poco lo más relevante de esta metodología. Muchas veces queremos que los niños aprendan un contenido que nos marca la currícula, pero no necesariamente es así. Lo que queremos también de alguna manera, y es
con esto de los niños que están en línea todo el tiempo, es cómo hacemos para que ellos tomen esta información y ellos seleccionen esta información, así como cuando les ponía el ejemplo de tú vas y le preguntas al otro y no te quedas con esa información para ver cómo llegas a un punto. Lo mismo con los niños, ¿cómo hacemos que ellos quieran ir a esa información? Entonces, en el caso de los cohetes, pues bueno, nosotros les ponemos esta información de qué es lo que tiene un cuerpo, o sea, un cohete, ¿no? Tiene un cuerpo, tiene unas aletas y tiene una punta. Pero estas partes son por algo, ¿no? Entonces, lo que queremos detonar en los niños es que ellos se pregunten, ¿y por qué un cuerpo de forma cilíndrica? ¿O por qué una punta? ¿O por qué las aletas son triangulares y no son circulares, ¿no? Entonces, es lo que de alguna manera queremos que los niños se pregunten. Y bueno, como maestros, algo que ustedes podrían hacer es, a lo mejor a este cohete, darle una misión más amplia, y ahí está la historia, y ahí está el juego, y ahí está el reto. Por ejemplo, ¿cómo le hacemos para que este cohete llegue a Marte y no sé, y descubra las cualidades de Marte? Y ahí entonces es cuando como maestro puedes hablar, por ejemplo, de los planetas, ¿no? En Papalote tenemos otra exhibición que se llama Catapultas, y hay otra historia de fondo, tienes que alimentar al T-Rex, que es un dibujo que tenemos ahí de T-Rex, pero el T-Rex es un animal, es un dinosaurio que es muy agresivo, no te le puedes acercar, y la única manera de ahuyentarlo es que tú le des de comer para que tú puedas correr. Entonces, si se dan cuenta, y hay una historia, hay un juego, y es plantearle al niño, ¿tú cómo lo haces? En el caso de los retos tienen que ser alcanzables por los niños. No pueden ser retos que un niño, y eso nos pasa a nosotros también, o sea, no tomamos un reto que decimos, no, eso yo no puedo hacerlo, ¿no? Tomamos retos que decimos, no, eso es muy posible que yo lo pueda hacer. Entonces, tampoco son retos que tengan que subestimarlos, son retos que sí de ellos digan, si lo intento, ¿podré? Entonces, ahí está, vamos de nuevo, es la historia, el juego, y tienen que ser retos alcanzables para ellos, pero que tampoco los subestimen. Entonces, tenemos este reto del T-Rex, y es que creen una catapulta que pueda alimentar a este T-Rex desde lejos, sin que ellos tengan que acercarse a él, ¿no? Entonces, ahí los niños construyen una catapulta, pero, insisto, son experiencias de 15 minutos. Pero imagínenselo en un salón de clases. Yo lo que pondría, por ejemplo, sería algo más elaborado en cuanto a la construcción de este reto. Algo importante es que conforme los retos, los niños van seleccionando la información que necesitan. Entonces, que ellos digan, bueno, ¿y cómo se construye una catapulta? ¿Qué tipos de catapultas hay? O me voy un poquito más atrás como maestro, y es ¿cómo le hacemos para aventarle comida al T-Rex desde lejos? Entonces, yo no les doy la solución de la catapulta de inmediato. A lo mejor es, bueno, vamos a ver qué se ha creado en la ingeniería y en la ciencia y en la historia para arrojar objetos de lejos. Y entonces ahí ya tienes un pretexto para que los niños acudan a esta información y la revisen, y ellos también se pregunten, pues, ¿cómo le podré hacer, no? Que esas son las habilidades que nos interesan, que los niños se pregunten, que los niños quieran ir a la información, así como nosotros lo hacemos todos los días para afrontar los retos. Entonces, justo, ¿cómo en el salón de clases tú lo puedes llevar? Pues creas esta historia, mapeas tu reto, pero también delegas. Y eso es algo bien difícil que luego como educadores nos cuesta trabajo. Soltar el contenido y soltar toda la información y soltar la organización. Y eso me lleva a otro punto muy importante. ¿Y el maestro aquí qué hace, no? Como maestros y enfrentándonos a todas estas nuevas tecnologías de información en donde los niños todo lo encuentran en internet y todo lo tienen al alcance, un poco de repente como educadores vemos a Google como nuestro enemigo, ¿no? O sea, ya todo lo encuentra ahí, cuando antes el maestro era esta figura de sabiduría. Entonces, si ya no es el maestro, entonces ahora como maestro los pone un poco de nervios, es como, ¿y ahora yo
¿para qué estoy aquí, no? Entonces, justo, los maestros lo que podemos hacer es soltar eso y empezar a organizar a los alumnos, es a guiarlos, a organizar grupos que trabajen en distintos equipos, como funciona mucho, si lo analizamos en un proceso de diseño, en un trabajo, en una empresa de publicidad. No todos hacen todo, entonces de alguna manera hay como equipos, unos investigan, otros bocetean, otros, no sé, la comunican, otros evalúan. Entonces, teniendo muchos alumnos, sobre todo cuando tienes grupos amplios de 40, todavía es hasta más rico el aprendizaje a través del reto, que responde, de hecho, a otra metodología de aprendizaje que es el aprendizaje vivencial. Y si empezamos a escarbarle, nos vamos a dar cuenta que se lleva muy de la mano con el aprendizaje por proyectos, porque justo tiene que ver eso, o sea, los niños los organizas alrededor de un proyecto, están trabajando, ese proyecto es el reto, es la historia, es esta narrativa que planteó ahí esta problemática, y pues que el juego siempre va a estar presente de alguna manera, ¿no? Porque es la ilusión que tienen los niños. Podemos inventarnos, y es lo bonito cuando se trabaja con niños, que podemos inventarnos cualquier historia que a ellos les inspire y que realmente les parezca atractiva, y que siempre estas historias están encausadas a algo real, a un hecho real. Entonces, nosotros tomamos estas experiencias y con la historia pues ya formamos el reto. Entonces, como maestro todavía lo puedes extender todavía más a que ellos trabajen en equipo, trabajen de manera colaborativa, dialoguen, discutan sus ideas, puedan marcar fases ellos, y tú como maestro pues es irlos guiando, ir asesorando en la manera en la que consiguen información, cómo se delegan entre ellos también tareas, no sé, o sea, ahorita se me ocurre también. Quiero compartirles otra experiencia que estamos ahorita llevando en el museo, que la vamos a tener recientemente. Se llama Dino Expertos, es una exhibición que vamos a tener durante Semana Santa hasta octubre. Y que, bueno, aquí justo lo que sucedió es, bueno, ¿cómo les hablamos a los niños de los dinosaurios? Si ellos ya, por un lado, saben mucho de dinosaurios, y por otro lado, ellos ya conocen, o sea, existen muchas exhibiciones y exposiciones en donde llevan a los animatronics, están los dinosaurios y todo, ¿no? Y viene la cédula de información donde se habla del tiranosaurio Rex y te dice qué comía y que era carnívoro y su nombre científico y algunos datos ahí, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que esta información sea valiosa para los niños? Entonces, nosotros nos empezamos a investigar y empezamos a darnos cuenta que realmente hay muy poca información sobre dinosaurios, por un lado. Y por otro, los expertos, la manera en la que los expertos en paleontología y expertos en dinosaurios, la manera en la que construyen esa información que ya nos llega a nosotros, ese contenido sobre los dinosaurios, es a través de deducciones, porque realmente hasta ahora nadie ha visto un dinosaurio vivo, entonces todo está en nuestra imaginación. De la misma manera que ocurre con los niños, todo está en su imaginación. Entonces, nos pusimos a investigar cómo es que de repente se encuentran un hueso gigante y se encuentran una garra y empiezan a armar todo el dinosaurio, y de repente alguien dice, esta cosa no sé qué sea, tiene cara de nariz, y la ponen ahí, era la nariz del dinosaurio. Y después de muchísimos años dicen, no, esta no era la nariz, mira, es la garra, porque la garra se parece a la de este animal, que es otra garra, no sé qué. Y entonces es como un rompecabezas, y es algo que prácticamente podríamos hacer muchísimas personas. Obviamente los paleontólogos lo hacen con conocimiento de biología, con conocimiento de anatomía, de otros animales, etcétera. Pero pues realmente no está tan alejado, es justo eso. Vamos al contenido para decir, bueno, a ver, está esta información de este animal que se parece a esta cosa gigante, que no es un animal, o sí es un animal, pero ¿qué es, no? Entonces es cuando tienes un reto a descifrar estos huesos, a qué pertenecen, y ahora cómo le ponemos a este animal gigante que me acabo de encontrar, ¿no? Entonces justo nosotros en la exposición de Dino Expertos estamos dándole esa batuta a los niños de
tú eres un dino experto, te encantan los dinosaurios porque los niños tienen algo que se llama gustos intensos. De los 3 a los 6 años desarrollan este gusto súper intenso por algún tema. Pueden ser carritos, pueden ser trenes, pero los dinosaurios son los más famosos en estos gustos. Y entonces es cuando los niños se apasionan tanto por un tema que saben muchísimas cosas. Entonces quisimos darles esa autoridad que ellos ya tienen sobre el tema, responsabilizarlos sobre eso, y pues ya descubrirán ahora en Dino Expertos cómo es que encauzamos esta información con los niños. Y pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a tener ahorita una sesión de preguntas, comentarios, para que yo les pueda ir platicando un poco más. Entonces, vengan sus preguntas, si tienen preguntas de Dino Expertos, si tienen preguntas de cómo hacemos, qué otras estrategias utilizamos en el museo. Bienvenidas las preguntas. A ver, me preguntan, ¿cómo se podría implementar en el salón de clases lo que se hace en el museo? Ok, bueno, justo un poquito lo que les platicaba es contar con una historia, y pueden hacerlo un poquito más, más amplio ustedes, esta historia de juego. Cuentan esta historia y les dicen a sus alumnos, bueno, y entonces, ¿cómo resolvemos esto? Tenemos este reto, alimentar al tiranosaurio Rex, que tiene muchísima hambre, y tenemos que salir desapercibidos de él, pero lo podemos distraer aventándole comida. Y empezamos, ¿no? Las preguntas. ¿Qué comida le podríamos aventar al T-Rex? Y eso nos lleva a investigar. ¿Qué comía el T-Rex? ¿Qué tan alto era? Porque entonces eso va a depender del tamaño de mi catapulta, ¿no? Entonces vamos a esa información, y entonces lo que les decía, investigan también, los niños pueden investigar qué artefactos se utilizaban para, ahorita es una catapulta, pero también puede ser una resortera, por ejemplo, ¿no? Y la idea es que salga de los niños. Nosotros ya tenemos que un poquito que trabajar la respuesta, que es la catapulta, por lo que nos interesa ahí es que ellos construyan la metodología de diseño, pero como maestro pues todavía puedes echar más a volar tanto tu imaginación como la de tus alumnos. Y tenemos otra pregunta, ¿esta metodología tiene algo que ver con aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos? Ok. Sí, van muy de la mano, de hecho también se relaciona con el movimiento Maker, con el enfoque STEAM, porque justo, o sea, tienes un proyecto y este proyecto lo pueden, obviamente también puedes tener un aprendizaje basado en problemas de manera individual, ¿no? Pero cuando lo tienes en proyecto es muchísimo más rico porque los niños aprenden a trabajar en equipo, aprenden a debatir sus ideas con otros niños, a dialogarlas, a llegar a acuerdos, y que esas son habilidades que no necesariamente a lo mejor vienen en la currícula, pero como maestro, pues si las detonas, estás dándoles muchísimas herramientas a tus alumnos. ¿Para qué nivel educativo podría implementarse esta metodología? Realmente se puede implementar a cualquier edad, a cualquier nivel educativo. Si era lo que les comentaba hace un rato, todo el tiempo aprendemos de nuestros problemas, aprendemos de las cosas que se nos presentan, y lo primero es que cuando tú trabajas esta metodología con tus alumnos, también estás trabajando una actitud ante su vida, estás desarrollando actitudes de enfrentar sus problemas de manera creativa y que utilicen la imaginación para resolverlo. Entonces, de entrada estás trabajando que tengan una actitud positiva. Entonces, si tú retomas esta estrategia con tus alumnos, aunque estén en la universidad, pues también es trabajar este tipo de actitudes, porque pues así es la vida es caótica, nos enfrentamos a problemas todos los días, problemas de los que tenemos que salir con mucha creatividad y con mucha buena actitud. Entonces, pues sí, realmente esta metodología es para todas las edades y todos los grados escolares, fuera de la escuela también. Ok, dice, ¿qué fundamentación teórica tiene esta propuesta? Está basada en el aprendizaje vivencial. Es parte de esa propuesta más amplia, pero el aprendizaje basado en retos es una mínima parte. El reto realmente es un pretexto. Es el pretexto para enganchar al alumno y que asuma el proyecto, porque si tú partes de tu proyecto como maestro, el que tú quieras, y el alumno no lo asume, difícilmente vas a poder alcanzar estos objetivos que tú quieres, ¿no? Que se apropie de ese aprendizaje.
Y bueno, Romina Power nos dice que muy interesante, a los niños les encantan los dinosaurios. Sí, muchas gracias, Romina. A los niños les encantan los dinosaurios y ellos justo agarramos algo que les encanta como ese pretexto para que también quieran aprender y desarrollen estas actitudes por, no sabemos si el día de mañana esta exhibición detone que los niños quieran ser paleontólogos o biólogos o geólogos, no sabemos, ¿no? Esas cosas también se desencadenan con estas experiencias. ¿Se puede implementar para sexto de primaria? Sí, se puede implementar. Angélica, para Garrido. Angélica Garrido nos pregunta si se puede implementar para todas las edades, para todos los grados. 2 preguntas más. Y, a ver, Romina nos dice... Maestras de jardín siempre hacemos... los maestros de jardín siempre hacemos huevos de dinosaurio con piedras de río. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, los voy a invitar a la exposición de Dinoexpertos para que vean para que ahí también se inspiren y tomen muchísimas más ideas, porque no todo lo de los dinosaurios son huevos, también hay huesos y a los niños les encanta descubrir huesos y son como rompecabezas un poco, ¿no? Tienes que armarlos. Y pues bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho que hayan presenciado esta charla, les agradezco sus preguntas, les agradezco sus comentarios y pues los seguimos invitando a conocer más sobre otras propuestas educativas en las charlas de EduLab. Muchísimas gracias.